Hola, buenas noches. Vamos a esperar a que se conecten sus demás compañeros y en un momento más comenzamos nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Sí, sí pudieron instalar Anaconda. ¿Alguien tuvo algún problema? Ok, muy bien, Jorge. Mm, ¿Abro Anaconda, profe? Sí, por favor, vayan abriéndolo. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar o qué es lo que vamos a abrir nosotros. Solo vamos a esperar a que se conecten todos sus compañeros y ahorita comenzamos nuestra sesión de hoy. Hola, buenas tardes a todos los que se van conectando. Vamos a dar unos minutos más para que se incorporen todos sus compañeros. Ahorita 7:05 comenzamos nuestra sesión del día de hoy. Mientras vayan abriendo Anaconda, los que ya lo tengan, ahorita vamos a empezar a trabajar y vamos a ver un poquito respecto a esta plataforma, ¿no? Este manejador de ambientes, como se le conoce. ¿Ok? Profe, según yo ya lo había instalado, pero no lo encuentro y lo quiero instalar. Bueno, no sé si se instaló porque ahorita le estoy tratando de dar a instalar y dice que la dirección no es válida, que escoja una localización diferente para guardarlo, pero no sé cuál fue el problema. Ok, si quieres, comparte tu pantalla, Brian, para ver cuál es el problema que te está marcando.
Ok, bueno, como tal te dice que la ubicación en donde quieres instalarlo no está vacía. Eso significa que posiblemente sí lo tienes instalado. Entonces vamos a tratar de buscarlo en tu equipo de cómputo. Sí, de hecho esa es una opción, ¿no? Era lo que le iba a comentar ahorita a tu compañero. Muchas gracias también por comentarle. Y sí, eso es lo que podrías hacer ahorita. Dale cancelar, no lo instales, porque muy probablemente ya esté instalado. Dile que sí deseas. eh, y como dice tu compañero, tú búscalo ahí al lado de la parte donde tú tienes todos tus programas en la barrita esta de Windows, al lado del botoncito que tienes una barrita o una lupa, no sé cómo tengas configurado tu equipo de cómputo. Entonces ahí búscalo, dale buscar ahí a la aplicación. Profe, Sí, Uriel. ¿cree que pueda compartir pantalla? Porque igual lo busco así, como lo dijo mi compañero, y nada más sale como tipo un bloc de notas. Ok, a ver, compártela, por favor. Sí, es que abre una de comandos, abre una, Les abre una consola, un ajá, CMD. una consola, sí, la consola, perdón. De entrada sí les tiene que aparecer una consola, pero posterior a eso sí los debe de abrir como tal. Porque es ¿verdad? El de Anaconda Project. Eh, Abre el de abajo, a ver el que dice, aunque esos van a ser puro script. A ver, intenta abrir eh, el primero, que es el que me imagino que te abre la parte de la consola. Ay, se quitó. Sí, no lo muevas, espera, A ¿vale? ver, lo Puede ser vuelvo que lo esté cargando, porque normalmente lo que abre es primero la consola y ya después lo ejecuta. a ver, otra vez lo vuelvo a iniciar, ¿no? Secta. Porque en teoría se supone que lo está cargando. Mira, déjame compartir la pantalla para que vean esa parte. Espero que salga en el mío, aunque yo ya lo había abierto. Déjame cerrarlo. Bueno, Sí, ya puede, yo profe. aquí, gracias. ¿Vale? Sí, sí apareció entonces, Uriel. Ay, Entonces, yo ya No, lo tengo yo, aquí. Brian. Ah, ok, Brian. Muy bien. Perfecto. Entonces, en realidad siempre les abre, no sé si vieron ahí, está abriendo una consola. A mí me manda un error porque yo tengo sistema de 64 bits y cuando lo instalé hace tiempo, únicamente estaba disponible el de para 32 bits, pero no hay ningún problema, si lo carga, solo les puede marcar este error, que marca una imagen incorrecta al momento de ejecutar la parte de Python para Windows, ¿vale? Pero en realidad primero, no sé si se dieron cuenta que aparece la consola en negro. Después de eso ya va a empezar a cargar, ahí empieza otra vez, sale la consola y después de salir la parte de la consola, ahora sí les va a abrir el programa, que es este. Entonces, una vez que les abra, si quieren, lo que pueden hacer es vayan a la parte del icono donde les sale en la barra de tareas abajo y denle clic y pónganle a la parte de Pin to Taskback o dejarlo fijo en la barra de tareas para que ya les aparezca cada vez que ustedes quieran acceder a él. ¿Vale? Déjenme activar la grabación por si alguien tiene igual dudas. Esto se quede en la grabación de la sesión.
Recording in progress. ¿Ok? No sé si ya te apareció, Uriel. Tarda un poco en aparecer, pero en teoría sí debe de salir. Primero les va a cargar la parte de la consola y ya posteriormente les va a abrir como tal el navegador de Anaconda. Pues ahorita ya lo hice como unas 4 veces y bueno, no sé si se tarda un poco más. Ok, pues vamos a darle ahí algún tiempo, Uriel, esperemos que sí. Si no lo abre, entonces puede ser que en tu caso sí tengas algún error dentro de tu instalación. No sé si el tuyo tardó mucho, Brian, el tuyo sí abrió. Y si es así, vas a tener que desinstalarlo, la instalación que hayas hecho, y volverlo a instalar para que no tengas ningún problema. La otra es que lo puedes buscar directo en la parte de tu disco duro, en donde hay hecho la instalación. Te vas a equipo, ahí buscas tu disco local, en donde lo hayas instalado, y buscas los programas. Ahí empiezas a buscar si existe o no la instalación como tal, en este caso de Anaconda. ¿Vale? Sí, profe. Muy bien. Ok, los demás ya lo tienen abierto. ¿Falta alguien? Yo ya lo abrí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, para quienes ya lo tenemos abierto, les va a mostrar una pantalla muy semejante a la que yo tengo aquí. Muy probablemente porque ustedes están descargando una versión más reciente, puede ser que les aparezcan otros elementos. En este caso, cada uno de estos elementos, como por ejemplo Jupyter Lab, Jupyter Notebook, la consola en sí, Spider, VS Code también, son de los elementos que ustedes pueden utilizar para estar programando con Python. También les puede ser útil el programar en lenguaje R o el famoso RStudio. Puede ser, como les comento, que a ustedes les aparezcan más elementos. Cada uno de esos elementos se conocen como IDE, que son entornos de desarrollo. ¿Ok? Cada entorno de desarrollo, lo que significa, si ustedes recuerdan de nuestras primeras clases, los entornos de desarrollo es donde nosotros podemos utilizar diferentes lenguajes de programación para trabajar con ellos. Ahora, de lo que nosotros hemos estado trabajando, lo más semejante a Collaboratory es Jupyter Lab y Jupyter Notebook. Cualquiera de los dos es muy semejante. Normalmente yo utilizo más la parte de Jupyter Lab, pero pueden utilizar Jupyter Notebook o incluso pueden utilizar cualquier otro de los elementos para poder trabajar directamente con Python. La consola normalmente se utiliza para que ustedes trabajen, les va a abrir como si fuese un CMD y van a estar trabajando ahí con comandos, direccionando a los archivos y demás. Por lo tanto, es un poco más sencillo para que ustedes trabajen con alguno otro de los IDEs, ya sea Spider, VS Code, Jupyter Lab o Jupyter Notebook, ¿ok? Ustedes pueden elegir el que deseen para trabajar, no hay ningún problema. Yo les recomendaría que utilizaran o Jupyter Lab o Jupyter Notebook, ya que son muy semejantes a Collaboratory, que es en cómo aprendimos nosotros a utilizar, en este caso, la parte de Python. ¿Ok? Anaconda se conoce como un manejador de ambientes. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos tener diferentes ambientes, así se conoce. Es todos los elementos que ustedes pueden en realidad, ¿vale? Estar trabajando y pueden tener un manejador por parte de Anaconda y uno que es la base o el famoso root. Cuando ustedes trabajen en la parte de el root o hagan el cambio, ahí se puede observar, todos estos procesos se pueden hacer desde la consola, pero no nos vamos a meter con esa situación. También tienen ustedes alguna opción para poder entrar a toda la documentación y ahí les aparece, muy probablemente les van a aparecer a ustedes todos estos IDs que existen. Como por ejemplo el más común también en la actualidad creo que se utiliza bastante PyCharm. ¿Ok? Entonces todos estos elementos ustedes los pueden utilizar para trabajar y programar en Python. Ahora, ¿cómo seleccionamos alguno de ellos? Simplemente le vamos a dar en la parte de lanzar o launch. Y una vez que nosotros hagamos eso, nos va a abrir el IDE correspondiente a el que estamos abriendo.
La parte de Jupyter Lab y Jupyter Notebook les va a abrir su explorador que ustedes tienen, ¿ok? En este caso, de cualquier explorador que estén trabajando, ya sea Google Chrome, no sé si utilicen todavía Internet Explorer o desconozco qué explorador ustedes utilizan, pero más que nada es por la parte de cómo está configurado, en este caso, la parte del software para trabajar, pero en realidad están trabajando desde su equipo de cómputo. ¿Qué quiere decir? Que no requieren como tal estar conectados ustedes a Internet. A mí me parecen todos estos elementos que son algunos programas que yo ya he trabajado aquí dentro de Anaconda en el manejador de ambientes, pero a partir de Jupyter Lab. Si ustedes abren Jupyter Notebook, es muy semejante también, ¿vale? La diferencia es la visualización, en este caso, ¿ok? Les va a abrir una pantalla como esta, donde están primero todas las carpetas que ustedes pueden trabajar o que tienen disponibles, ¿vale? Y también pueden ver algunos elementos como lo que esté corriéndose o las terminales que estén corriendo de momento. Ahí simplemente lo que hacen ustedes es seleccionar qué carpeta y darle en nuevo archivo. Y ahí le van a dar, por ejemplo, en Python 3, ¿vale? Y les va a abrir algo como esto, donde ya se parece a lo que hemos nosotros trabajado dentro de Collaboratory, que es la parte de las celdas, ¿vale? Y tenemos nosotros nuestra celda, podemos ir agregando celdas de código, ¿ok? Pero yo donde lo voy a trabajar en este caso va a ser directamente en Jupyter Lab, que es con el que ya he trabajado, ¿vale? Aquí ya tengo algunos archivos, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Les voy a enseñar, por ejemplo, otro que es el de Spider. Spider, a diferencia de Jupyter Lab y Jupyter Notebook, lo que se tiene es simplemente un cuadro en el cual ustedes pueden estar trabajando y escribiendo todos sus códigos. Espero que lo abra, a ver si no tengo algún error en mi instalación, ¿vale? Por lo mismo, como les mencionaba, del trabajo, creo que sí lo abrió. Ok, aquí está. Me dice que hay una nueva versión de Spider, pero Spider es este de acá, en donde ustedes pueden tener aquí sus programas. Del lado izquierdo van escribiendo todos sus códigos, a diferencia de Jupyter Lab, Jupyter Notebook. Aquí no aparece por celdas, aquí aparece directamente la información nada más durante un script, es decir, un archivo en donde ustedes pueden escribir todo su código. Y del lado derecho ustedes tienen la consola de salida, que ahí les dice qué versión de Python tienen y todo lo que pueden trabajar. Entonces, aquí ustedes directamente escriben todo el código que quieran utilizar, ¿vale? Entonces, como les comento, yo voy a estar utilizando por cuestiones prácticas, debido a que lo hemos trabajado aquí, ¿ok? En este caso, va a ser con Jupyter Lab, ¿ok? Entonces, voy a cerrar acá Jupyter, voy a quedarme con Jupyter Lab. Y ahora, ¿qué tenemos en esta pantalla de Jupyter Lab? Del lado izquierdo, nosotros tenemos un pequeño folder que es en donde tenemos nosotros guardados nuestros archivos, y ahí podemos seleccionar nosotros la carpeta en la cual queremos trabajar. Por ejemplo, yo me voy a direccionar a la carpeta que tenemos, que es la parte de nuestra materia programación básica de este semestre. Estos son todos los elementos que yo tengo guardados en esa carpeta. Aquí voy a generar un código y se va a guardar en automático en esta carpeta. ¿Cómo generamos un nuevo archivo? Una vez que nosotros seleccionamos la carpeta en la cual queremos trabajar, nosotros podemos darle directo en File Nuevo y tenemos dos opciones, consola, notebook, ¿vale? Como lo hemos trabajado nosotros, siempre ha sido con un notebook o con un cuaderno. Entonces, lo único que va a hacer es pedirnos qué kernel queremos utilizar. ¿Por qué? Porque dentro de Python, en Python, cuando lo trabajamos de Anaconda, nosotros podemos tener más de una versión de Python. Puede ser la versión 2.7, la 3.7, la 3.9, dependiendo de cuál estén trabajando ustedes, ¿vale? Entonces, siempre les va a preguntar cuál es el kernel de su preferencia para trabajar. Yo les recomiendo que utilicen el más reciente para que estén actualizados, ¿vale? Entonces, salvo algunas excepciones de que tal vez sea algo muy particular que quieran ustedes utilizar,
Entonces, tal vez sí tendrán que utilizar, por ejemplo, Python 2, que sería la versión 2.7. Una vez que lo tengan, le dan simplemente en seleccionar y en automático del lado derecho, ¿vale? En la esquina les va a aparecer ahí precisamente Python 3, ¿ok? O el kernel que ustedes estén utilizando. Ahora, para darle el nombre, podemos darle clic directamente en el archivo, ¿ok? Y darle ahí en renombrar. En este caso, vamos a colocarlo como interfaz gráfica. ¿Ok? Y si se dan cuenta, la extensión es la misma que nosotros hemos trabajado en Collaboratory, .ipynb. Si solo trabajáramos, por ejemplo, en Spider, que es el otro IDE que les mostré hace un momento, donde solo del lado izquierdo tenemos el código y del lado derecho nuestra consola de salida, la extensión sería .py o .py, nada más, ¿ok? Pero prácticamente si ustedes tienen un archivo .py o .ipynb, lo pueden estar trabajando sin ningún problema. Entonces, una vez que le den el nombre que ustedes decidan, le colocan en la parte de Rename y en automático van a tener ustedes esa opción, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes celdas o diferentes botones aquí en nuestra consola, ¿vale? Podemos ir guardando el notebook que vamos generando, podemos ir agregando celdas de código, podemos cortar alguna celda, es decir, eliminarla, podemos copiar también la selección de una celda y pegarla en otra, ¿vale? Con este de copiar y pegar, o eso lo podemos hacer con control C, control V, no hay ningún problema. Tenemos un botón para ejecutar nuestras celdas y uno para interrumpir el kernel, es decir, para detener la ejecución, y otro para resetear nuestro kernel si queremos hacerlo. Entonces también lo podemos hacer. Recuerdan cuando íbamos a entorno de ejecución y lo que hacíamos era la parte de resetear kernel o resetear el entorno de ejecución, es exactamente lo mismo. Y posteriormente tenemos un elemento que dice ahí code, que es código. Eso significa, si está activado esa parte, que todo lo que estemos escribiendo en esa celda va a ser considerado como código. Podemos tener también Markdown, que significa una celda únicamente de texto, como nosotros la colocábamos antes. Recuerdan que nada más colocábamos ahí, teníamos en Collaboratory poder agregar celda de código o celda de texto. Es exactamente lo mismo en este caso con Code y Markdown, ¿vale? Con la parte de row no vamos nosotros a trabajar, pero es muy semejante también a, en este caso, como si fuese texto, pero no lo activa directamente, lo deja en la celda, ¿vale? Entonces, normalmente vamos a trabajar con Code o con Markdown, si es que ustedes quieren colocar una celda de texto, ¿vale? Y ahora de los otros menús importantes que tenemos que ver es la parte de donde está este muñequito como corriendo, que en realidad ese nos indica los kernel que se están ejecutando. Quiere decir que yo todos los programas que tenga abiertos siempre van a estar disponibles para ejecutarse. Entonces, para no consumir espacios o recursos de su equipo de cómputo, pueden ir terminando o dándole en shutdown a aquellos elementos que no están ejecutando en ese momento, ¿vale? Y nada más dejar activo el que ustedes van a trabajar. Pueden también cambiar un poco la imagen aquí en este caso, por eso es este elemento que ustedes tienen. Pueden tener aquí un poco de configuración y también ver todos los elementos que ustedes tienen abiertos, ¿no? No vamos a trabajar con esos iconos o con estos elementos, básicamente vamos a estar trabajando con en dónde guardarlo, aquí en nuestra carpeta, ¿vale? En dónde ejecutar o dónde terminar nuestro kernel, ¿vale? Básicamente de esos dos iconos vamos a trabajar. Entonces, recuerden, yo le di en archivo nuevo y le puse nuevo notebook, pero una vez que yo selecciono mi carpeta, también puedo ir aquí en la parte de el más que yo tengo y en automático yo le puedo dar ahí un notebook de Python 3 o una consola con Python 3 o algún otro para abrir una terminal y demás, ¿vale? Lo podemos hacer de las dos formas sin ningún problema. Podemos agregar carpetas también desde aquí o podemos
cargar algún archivo a estas carpetas, es decir, guardarlo. ¿Recuerdan cuando nosotros cargábamos alguna imagen o algún archivo a nuestra sesión de Collaboratory? Es exactamente lo mismo. Ustedes pueden cargar sus archivos en esta forma, ¿vale? Ahora, muy probablemente a ustedes les apareció otra vez la pantalla en color blanco, ¿no? Eso donde lo cambié, en esta parte nos vamos hacia, ¿dónde está? Aquí está, en Settings, Jupyter Lab Theme, y lo pueden poner claro, no lo voy a hacer para que no se lastimen los ojos ahorita por el cambio de las tonalidades, pero ahí pueden cambiar ustedes a Jupyter Lab Dark, para que si van a trabajar en la noche no les afecte tanto a la vista, ¿no? Eso es lo que ustedes pueden hacer y a lo mejor puede ser algunas de las diferencias que encontraron en este momento cuando ustedes abrieron su entorno de Jupyter Lab, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Pudieron abrir hasta aquí? Yo tengo una. Adelante, Oscar. Yo tengo una pregunta. ¿Esto también Co- se guarda en Drive? No. No, ¿No? todos estos elementos, por eso seleccionamos aquí la carpeta. Esta carpeta que yo tengo Ah, está en mi equipo de cómputo. Entonces, todos los archivos que ah, trabajen, seleccionen ustedes en qué carpeta quieren trabajar, ¿ok? ok, profe, a ver aún. ¿Vale? Por ejemplo, aquí yo le puedo dar hasta Home. En Home me va a dar todos los archivos o todos los elementos que yo tengo, en este caso, para mis carpetas, ¿vale? En este caso, mi explorador de archivos de Windows. Ahí yo tengo todos estos elementos, O ¿vale? sea Aquí que me sí. aparece, por ejemplo, sí, adelante. No, termina, termina. Ah, ok. Aquí me aparece, por ejemplo, todas estas carpetas que yo tengo. La de escritorio, documentos, imágenes, ¿vale? Que son todos estos que aparecen acá. Anaconda, Android, Conda. Todas estas carpetas son las que aparecen aquí en donde yo puedo guardar algún archivo o alguna información. ¿Yo a qué carpeta me dirigí para guardar? Me fui a la parte de documentos. Aquí seleccioné, en este caso, ¿vale? Mis archivos de la UPM y en este caso me fui al semestre que estamos, que en este caso es el 22.1 y de ahí busqué, este no es, este es el 21.2, ¿vale? Me voy a regresar uno. Aquí está, 22.1 y me fui a la carpeta de programación básica y ahí fue donde guardé mi archivo, ¿vale? Entonces nada más le pico y ya se va a guardar ahí, ¿no? Exactamente, nada más en automático se guarda en la carpeta que tú tengas seleccionada. Oh, va, gracias, profe. No de que al contrario, alguien más, alguna pregunta, alguna duda, pudimos entrar hasta aquí. Braulio, Emanuel, Fanny, Sí, profe. ok, perfecto. Oiga, profe, igual tengo eso de, me pregunta dónde pongo la localización de instalarlo. O Ok, sea, entonces como tal, puede ser que no esté todavía bien instalado o no sé si ya lo instalaste. es que apenas lo estoy instalando Ah, ok. y, o sea, bueno, es que había instalado el de 32 bytes, pero es que me equivoqué, era de 64. Y como lo estoy instalando, o sea, ya eliminé el Ajá. otro, pero me dice que elija el destino donde o sea, la localización de instalación. Tú Pero, selecciona el disco duro donde lo quieras instalar. No sé si tengas más de un disco duro en tu equipo de cómputo. Me voy a dejar de ok. compartir. No sé si quieras compartirlo, pero si nada más tienes un disco duro, guárdalo directo en C. No hay ningún problema. Ahí nada más esa indicación te la envía por si tienes más de un disco duro o si tienes más de una partición en tu equipo de cómputo. En la actualidad muchas computadoras normalmente vienen con un disco de estado sólido y un disco mecánico, ¿no? Entonces esos elementos pues ustedes los pueden seleccionar sin ningún problema. Pero no te va a afectar, no importa en dónde lo guardes, ¿vale? Siempre y cuando pues sea una localidad de tu equipo de cómputo. Los demás, ¿todo bien?
Profe, si no tengo los mismos iconos del muñequito, la llave de herramientas, no importa, ¿verdad? No hay ningún problema si ya te abrió esta parte, nada más abre un nuevo archivo, ¿ok? ¿Quieres compartir tu pantalla para verlo? ¿Ya abriste un nuevo notebook? Sí. Ok, no hay ningún problema. Depende mucho de la versión también con la que estemos trabajando ahorita. Ah, ok. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok. Parece que ya nadie más, entonces vamos a continuar. ¿Vale? Una vez que tenemos ya abierto este elemento, ¿por qué nos pasamos o por qué les comenté que trabajáramos directo, en este caso con Anaconda, en algún IDE que trae disponible? Porque lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver ahora, que es el cómo desarrollar algunos entornos gráficos o interfaces gráficas de usuario, no se puede realizar en Collaboratory, ya que Collaboratory es un servidor en línea que nosotros accedemos que le pertenece a Google. Entonces Google no permite que se haga modificaciones a los archivos o a los elementos que existen dentro de su servidor por cuestiones de seguridad y precisamente por ello no nos deja ejecutar los elementos que nosotros vamos a trabajar. Ahora, un detalle también cuando ustedes estén trabajando es que hay algunos módulos que no van a estar instalados, como por ejemplo NumPy y como por ejemplo Matplotlib o Seaborn, ¿vale? Pandas me parece que sí está instalada, no recuerdo, pero si no también tendrían que instalarla. ¿Cuál es el comando para instalar algún módulo? Recuerden que es con pip install, ¿vale? Y el nombre del módulo, por ejemplo, NumPy. ¿Ok? Y ahora para ejecutar, recuerden, tenemos el botón aquí que nos dice correr la celda seleccionada o al igual que lo hacíamos en Collaboratory, con Shift y Enter nosotros podemos ejecutar la celda. ¿Ok? Ahora, a mí me marcó que los requerimientos están satisfechos. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo instalado, en este caso, mi módulo de NumPy. Si ustedes no lo tienen, que es lo más seguro porque es la primera vez que utilizan quizá la parte de Python dentro de su equipo de cómputo, entonces va a empezar a instalar todo el módulo. ¿Ok? Entonces ahí les va a aparecer algunas barras de cómo va el proceso de la instalación. Hagan lo mismo con la librería de Matplotlib, ¿vale? A mí me va a marcar otra vez que ya están, por ejemplo, aquí me marca que todos ya están, pero me dice que tengo que resetear mi kernel para poder actualizar el paquete. Eso quiere decir que aunque yo ya lo tenía, ¿vale? Hubo una actualización. Entonces, como hubo una actualización, me pide reiniciar el kernel. ¿Cómo puedo yo reiniciar el kernel? Recuerden, nos vamos a la parte de kernel y le damos en resetear. Y ya en automático nos va a hacer ese reseteo, ¿vale? Ahora, también, por ejemplo, puede ser la librería de pandas, que son de las que normalmente hemos estado utilizando. Recuerden que estas son las tres librerías principales con las cuales nosotros trabajamos dentro de Python. ¿Ok? Aquí me hizo otra instalación, otra actualización, entonces yo voy a reiniciar otra vez mi kernel y ahí está, ¿vale? Si ustedes ya tienen instalado todo, no necesitan o no tienen la necesidad de estar instalando los paquetes. Pero si no, por favor, pues ahí hagan esa instalación de los elementos que les pida que tengan que realizar. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros hacemos eso, voy a ejecutar esto para limpiar nada más la pantalla, ¿vale? Lo que nosotros vamos a trabajar ahora es un módulo distinto que hasta este momento no lo habíamos visto o no habíamos trabajado con él. El módulo que vamos a trabajar nosotros se conoce como TK Inter, ¿ok? Que en realidad este módulo nos permite
desarrollar lo que conocemos como GIS o entornos gráficos de usuario, ¿vale? Entonces, esta es una forma en la cual nosotros podemos trabajar o desarrollar unas plataformas. Para importar la librería lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recuerden que podemos o importar toda la librería o importar partes del módulo. Entonces nada más voy a colocar aquí de mi librería de TK Inter. Lo que vamos a importar va a ser, en este caso, nada más colocaré un asterisco, que quiere decir que estoy importando los módulos esenciales para poder trabajar. No estoy accediendo a algún otro módulo que esté directamente, pero con ello es suficiente para que nosotros estemos trabajando con nuestro módulo o con nuestra librería. ¿Ok? Ahora, en este caso, lo que nosotros estamos realizando es que esta librería o este módulo ya viene instalado por defecto en Python desde la versión 3.1. Por lo tanto, cuando nosotros ejecutemos esta parte, si yo ejecuto, ¿vale? No les debe de marcar ningún error. Si les marca que el módulo no está, quiere decir que la versión de Python que tienen es menor a la 3.1 o cometieron algún error en la instalación, ¿vale? Por eso nada más ejecuté esta parte, pero lo que importa para nosotros o lo que vamos a hacer es el desarrollo de algunas ventanas, ¿vale? Entonces, para hacerlo, muchas veces ustedes van a encontrar en la literatura que ya está establecido de forma por default, en donde se utiliza normalmente la variable como window, y window la igualan a tk, que es parte de nuestro módulo de tk inter, que significa que a mi variable ventana o mi variable window, yo le voy a asignar o le voy a cargar todas las propiedades y atributos que puedo acceder por medio de mi módulo de tk inter, ¿vale? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer en nuestra primera ventana es simplemente colocar algo que se conoce como una etiqueta, es decir, texto en una ventana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que nos despliegue aquí una ventana donde del lado izquierdo vamos a tener nuestros iconos de maximizar, minimizar y cerrar. Vamos a tener aquí el título que tiene nuestra ventana y aquí simplemente le vamos a poner alguna palabra. Por ejemplo, vamos a poner un hola. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer y nos tiene que abrir como si fuese un programa. Eso es una interfaz gráfica. Nosotros ya vimos esa parte de lo que son las interfaz gráficas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte? Nosotros lo que tenemos que hacer primero es que a esta ventana le vamos a dar un título. Entonces accedemos con el método window.title y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, que esta es nuestra primer interfaz, ¿vale? Y nada más lo voy a dejar de esa manera o ese nombre a ese título. Después voy a generar mi etiqueta y a la etiqueta yo le voy a conceder el método label. Lo voy a agregar a mi ventana porque puede que tengamos más de una ventana desarrollándose, por lo tanto nosotros tenemos que establecer en dónde lo vamos a colocar y posteriormente tenemos que colocarle como atributo el texto que le vamos a anexar. En este caso, por ejemplo, tal cual lo había escrito, hola, y nuestro signo de admiración. Ahora, ahí ya tenemos la etiqueta, pero siempre se debe de especificar en dónde va a aparecer dentro de nuestra ventana. Eso quiere decir que tenemos que anexar nosotros a esta etiqueta algo que se conoce con el método de grid, la posición. Y en la posición nosotros vamos a poner qué posición en columna y qué posición en fila le queremos asignar. Ahí lo voy a poner en la 0,0. ¿Ok? Ahora, ya no voy a escribir nada más en mi ventana. Por lo tanto, una vez que ustedes ya hayan colocado todos los elementos que quieren para que les muestre en su ventana, siempre vamos a terminar colocando el nombre de la variable que tiene nuestra ventana y el método main loop, que en este caso el main loop
nos genera precisamente la ventana. Entonces, voy a ejecutar esta celda de código, ¿vale? Y acá ya me abre a mí una pequeña ventana y dice primer interfaz. La puedo maximizar y solamente tiene lo que acabo de escribir, el hola con el signo de admiración, muy pequeño, solo lo estoy colocando en la parte superior, ¿ok? Entonces vamos a generar esa parte, me dicen si lo pueden hacer, yo la puedo cerrar, ¿vale? Si yo no coloco mi main loop y ejecuto mi código, nunca voy a ver o nunca me va a aparecer la ventana. El main loop es para que se haga un ciclo y siempre esté activa la ventana hasta que yo la cierre por medio del icono predeterminado, que en este caso es la parte del tache que nosotros tenemos normalmente en todas las aplicaciones, que es para cerrar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando volví a ejecutar? Me aparecieron dos ventanas. ¿Por qué me aparecen dos ventanas? Por la que se quedó pendiente, que nunca se mostró al momento que yo comenté el window.mainLoop. ¿Ok? Hagan esto en sus computadoras, me dicen si lo pudieron hacer o si alguien tiene algún problema al momento de ejecutarlo. Hasta este punto, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok, muy bien, Oscar. Ale Gamboa, ¿cómo vas? Ale Varela, Bien, profesor. Todo bien, ok, maestro, gracias. perfecto. Pedro, ¿cómo van? Luam, Marco, Todo bien, profe. ok, perfecto. Nicolás, ¿algún problema? ¿Todo bien? Saraí, Ninguno, profe. Entonces me tienen que aparecer 3 interfaces. no, en No. este caso nada más una interfaz, ¿vale? Ah, Una sola ventana. bueno, me aparecieron 3, pero pues sí están bien. Ah, ok, lo más seguro es que si te aparecieron tres fue porque lo hayas ejecutado más de una vez, Está bien. ¿ok? Pero Eh, si no te marca ningún error, no hay ningún problema. Ahí depende de cuántas veces tú lo hayas ejecutado para que te salga la parte de las ventanas que tú tienes, ¿vale? Por ejemplo, ahí me salió una, dos, porque lo ejecuté dos veces, ¿ok? sí, ok, profe. Oiga, para no ejecutarlo con el botón, ¿cómo tengo que...? Ah, para no ejecutarlo de acá con este botón que dice correr, que tenemos en Sí. nuestra barrita, es igual que en Collaboratory, con Shift y Enter. Ok, gracias. Sí, por nada. Bien, ahora, si se dieron cuenta, a nosotros la ventana que acabamos de hacer nos aparece muy pequeña. Ujú. Únicamente nos aparece, voy a ejecutarlo nuevamente para que la vean, solamente nos aparece nuestro hola. ¿Ok? Y podemos hacerlo, lo podemos maximizar, claro está, y nos va a visualizar toda la parte de nuestra ventana. De hecho, podemos cambiarlo, que nos aparezca en la columna 1, en la fila 10, por ejemplo, ejecuto, me aparece mi ventana, pero como es muy pequeño, siempre, y es un único elemento, cuando tengamos un único elemento, siempre nos va a aparecer como si lo tuviésemos en la posición 0,0, al menos que tengamos más elementos. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a dejar como estaba en posición 0,0, pero ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Es que después del título y antes de los elementos que quiero que tenga la ventana, lo que vamos a hacer es agregar un método que es window.geometry. Con windows.geometry nosotros podemos establecer el tamaño que queremos que tenga la ventana y este tamaño va a estar definido en píxeles. Por ejemplo, vamos a ponerle que sea de 500 por 500 píxeles y todo lo demás lo voy a dejar tal cual lo hicimos, ¿vale? Y voy a ejecutar y si se dan cuenta en automático la ventana es más grande, ¿ok? Al maximizarlo, claro está, va a ocupar siempre toda la parte de su pantalla, pero al momento de restaurarlo, ¿ok?
lo va a hacer más grande y eso va a permitir también que ustedes puedan mover más fácilmente su ventana hacia alguna posición en particular que ustedes quieran moverlo, ¿ok? Entonces, el método Geometry nos permite a nosotros establecer el tamaño de la ventana que estamos trabajando. Y ahora, algo que es importante, generalmente cuando nosotros hacemos el desarrollo de interfaces gráficas, siempre vamos a tener 3 elementos para poderlo hacer. Primero, es la creación de la ventana. En este caso, es decir, la variable a la cual le vamos a asignar todos los atributos que nosotros queremos que tenga nuestra ventana, es decir, que tenga todos los atributos de nuestro módulo TK-Inter para que lo podamos configurar y posteriormente es colocar el título. Siempre va a ser esos 2 pasos y posterior a ello, la parte de establecer el tamaño de la ventana. ¿Ok? Entonces, estos 3 pasos puede que nosotros lo llamemos que son los 3 pasos por defecto. Esto quiere decir que siempre va a tener que colocarse para tener un mayor control sobre la ventana que ustedes están generando. Y hasta el final, nunca olviden que deben de colocar su main loop, ¿vale? Con el nombre de la variable a la que ustedes hayan asignado todos sus elementos. En este caso, todos los elementos de interfaz gráfica. Entonces, el main loop es para mostrar la ventana. Si yo no coloco un main loop, no la voy a poder visualizar, ¿vale? Entonces, nosotros ahí ya colocamos una ventana a la cual le agregamos una etiqueta y a esa etiqueta le colocamos un texto. Dentro de las interfaces gráficas, nosotros podemos agregar algunos botones, menús, quizá podemos agregar algunas áreas de visualización para colocar algún gráfico, alguna imagen, ¿vale? Pero todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Dentro de estos elementos, lo que podemos hacer nosotros para ir viendo algunas cuestiones es colocar, por ejemplo, un botón. Lo voy a guardar en la variable que es botón y el método para poderlo ocupar es bottom. Recuerden que tenemos que seleccionar en qué ventana lo vamos a colocar, ¿ok? O en qué interfaz que nosotros desarrollemos. Aquí lo voy a guardar como window y posteriormente vamos a colocarle un texto. Este texto es el que va a estar sobre el botón para que nosotros podamos identificar ahí qué es lo que nos dice el botón. Por ejemplo, vamos a darle aquí, da clic aquí. Ok, ustedes pueden colocar el texto que quieran. Ahora, como es un nuevo elemento, ustedes pueden o deben, mejor dicho, seleccionar también en qué posición lo vamos a ubicar. Ok, entonces aquí lo vamos a colocar ahora ya no en la columna 1 donde tenemos el texto, vamos a colocarlo en la columna, perdón, no en la columna 0, ahora en la columna 1 y vamos también nosotros a colocarlo dentro de la misma fila 0 que nosotros teníamos. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto ahora este código, permítanme tantito, déjenme ver dónde cometí el error. Puse git, me faltó una R, es grid, ¿vale? Entonces, ahí está. Déjenme cerrarlas, las interfaz que me abrió. Y aquí está, ¿ok? Ahí ya tenemos nosotros un botón y yo puedo presionarlo. Claro está que no hace ninguna función. Simplemente coloqué el botón a un costado de mi palabra de hola. Yo puedo, en este caso, colocarlo, si lo queremos, en la posición 1,1, es decir, cambiarlo de posición. Ya se dan cuenta que yo lo puedo cambiar. Puedo poner en la posición 0,1 también.
y en este caso me aparece en la parte inferior de donde yo tenía mi texto. ¿Qué pasa si lo mando hasta la fila 10? Se podrá, ¿vale? Normalmente nos va respetando la parte de los elementos en donde queremos nosotros nuestra posición. Si no tenemos muchos elementos, difícilmente lo vamos a poder colocar en un valor muy separado, ¿ok? Dentro de nuestras filas, dentro de nuestras columnas. ¿Por qué? Porque son pocos los elementos que nosotros tenemos. Entonces, recuerden que los elementos van relacionados acorde con los valores que nosotros estamos colocando o que nosotros vamos a ir poniendo dentro de nuestros elementos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta este punto? No me aparece el botón, pero se ejecutó bien el código, profe. Ok, ¿puedes compartir tu pantalla para ver por qué no se está viendo el botón? Sí, voy. Por favor, Nicolás. Ahí sí les debe de aparecer esta parte del botón. Bueno, de hecho ahí está en ejecución, quiere decir que tienes una ventana abierta, entonces tienes que cerrar todas las ventanas que tú tengas, ¿vale? Ahí sigue en ejecución todavía, acá tienes otra ventana abierta. Cuando aparece un asterisco, ¿vale? Dentro de los corchetes, acá del lado izquierdo, ya ves que siempre nos aparece un número de ejecución y luego ahí exactamente aparecen unos corchetes, quiere decir que está en ejecución el código, entonces quiere decir que lo has ejecutado varias veces. Entonces, por ahí tienes tú que cerrar todas las ventanas que te salgan. Ahí tienes al lado otra ventana, estas que aparecen como hojitas, hasta el final, al lado de tu icono de Zoom, también ese es otro, ¿vale? Entonces, velo cerrando, ahí sigue en ejecución. Sí, con razón. Es que al Y principio no cargó. me imagino que no cargaba y lo ejecutaste varias veces, ¿no? Sí. Ok, ahí al parecer creo que ya no te salió ningún otro. Entonces vuélvelo a ejecutar. Y, ok. En este caso, así como yo lo coloqué, la parte de bottom es con N al final en lugar de M. Ah, ok. Sí, ya. Ok, ¿vale? Entonces vuélvelo a ejecutar. Posiblemente ahí te abra 2 veces la ventana Sí, ya la y ya te debe ejecutó. de aparecer tu botón, ¿vale? Sí, ya. Muy bien. Ok. Dale, gracias, profe. No, de que al contrario, los demás, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tuvo alguna complicación? ¿Todos bien hasta este punto? Ahora, dentro de esta etiqueta, por ejemplo, o inclusive el texto que yo he generado o que le he cargado, en este caso al botón, nosotros podemos cambiar el tipo de letra y también el tamaño. ¿Con qué método? Con el método font, o mejor dicho, el atributo. Recuerden que cuando está dentro de un método, que en este caso el método es label, todo se conoce como atributo. Y lo que nosotros tenemos que otorgar aquí, en este caso, como atributo, es una tupla, ¿vale? En esta tupla, nosotros vamos a dar con un valor en tipo string o un tipo de dato string, vamos a colocar el nombre del tipo de letra que queremos y posteriormente vamos a colocar el tamaño de la letra. Por ejemplo, vamos a exagerarlo un poco, vamos a ponerlo en tamaño 40. Entonces, si yo ejecuto aquí, ¿vale? Ahí ya me cambió ese hola que habíamos colocado, ahora aparece más grande a como lo teníamos. Podemos hacer lo mismo también con el texto del botón, si es que nosotros queremos cambiar
el tipo de letra que nosotros tenemos, ¿ok? O también el tamaño de la letra, pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es agregar otros atributos que son para cambiar el color. Entonces, para cambiar el color, como tenemos dos elementos aquí dentro del botón, uno que sería el color de la letra y el otro el color en sí del botón o del fondo, nosotros tenemos entonces background, que es el color del botón en sí, y aquí podemos darle, por ejemplo, vamos a ponerlo en rojo, y tenemos lo que es el font ground, que en este caso sería el color de nuestra letra, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, en blanco. Entonces, si nosotros damos clic, podemos cambiar ya el color de nuestra letra y el color de nuestro botón, y ya empezamos un poco a personalizar nuestra interfaz, a darle los elementos o la configuración que nosotros queramos hacer, ¿ok? Oiga, ¿Alguien tiene? Sí, ah, adelante. No, no te eh, preocupes, Braulio, adelante. ¿qué hace cuando activa la ventana? ¿Le pone el signo de como de play? O sea, Le puedo dar en el signo de play, ¿vale? ujú. O simplemente lo que hago es como lo hacíamos en Collaboratory, lo que hago en este caso es con Shift Enter o Control Enter. Presiono esas teclas y en automático se ejecuta. Ah, ok, muchas gracias, profe. No, de que al contrario, Braulio. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Y para hacer más grande el botón, profe. Para la parte del tamaño del botón, en este caso, ¿vale? No sé si directo cuando cambian la parte del tamaño de la letra, se los dé directamente, ¿vale? A ver, vamos a ponerlo igual en Arial, negrita, y vamos a ponerle un tamaño de letra 20, ¿vale? Y ahí está, ¿vale? Como es proporcional a lo que tú escribas en el botón, depende del tamaño de la letra que tú coloques, y eso es lo que te va haciendo que sea más grande o más pequeño tu botón. Ok, profe, gracias. No, de que al contrario. Bien, ahora, nosotros acabamos de colocar un botón, pero básicamente este botón no nos hace nada. Simplemente es un botón que está ahí y se puede presionar. No tiene sentido tener un botón si ese botón no nos ejecuta alguna función o alguna instrucción. Entonces, vamos a anexarle una función a nuestro botón. ¿Cómo podemos agregarle funciones a nuestro botón? Primero, tenemos que definir una función con el nombre que nosotros queramos, y recuerden que dentro de la estructura de programación normalmente nosotros tenemos encabezado, posteriormente tenemos un apartado para las funciones, ¿ok? Si quieren vamos a colocar aquí comentarios para dividir nuestro código. Y posteriormente tenemos aquí nuestro cuerpo del programa. ¿Vale? Eso es algo que lo hemos llegado a mencionar, aunque no hemos profundizado en esa parte. Pero en este caso, normalmente las funciones van también al inicio, antes de los códigos. Entonces, recuerden, para hacer una función lo hacemos con el método def. Y vamos a generar una función, la vamos a llamar, no sé, bueno, sí, vamos a ponerle nada más presión. No le vamos a generar ningún atributo o no le vamos a asignar atributos, va a ser una función vacía. Pero lo que yo quiero que haga esta función es que este botón que nosotros tenemos acá, o esta etiqueta, perdón, que dice hola, cambie y nos diga que el botón fue presionado. Entonces, para modificar el valor de una etiqueta o de alguna variable que nosotros ya hemos creado, simplemente entonces mandamos llamar a nuestro elemento, en este caso etiqueta,
que es el nombre que nosotros le dimos a la variable, y utilizamos el método configure. ¿Ok? El método configure a nosotros nos va a hacer que entremos a la configuración y que cambiemos la información. Entonces, aquí lo único que voy a cambiar es el texto que habíamos colocado. Y aquí vamos a escribir: el botón fue presionado. ¿Ok? Ahora, ya tenemos nosotros la función que queremos que se ejecute, pero nos falta algo importante. Recuerden que cuando trabajamos con funciones hay dos aspectos. Uno, la definición, y el segundo aspecto es el llamado a la función. Ya nosotros generamos la función. Ahora, ¿cómo hacemos ese llamado a la función? Si queremos que esta función se ejecute para el botón que hemos creado, entonces nosotros vamos a agregar aquí un comando, ¿vale? Un atributo, lo voy a poner en la parte de abajo para no extenderme en la pantalla. Entonces coloco solo la coma y en mi siguiente línea escribo precisamente el método de command, y aquí yo le voy a asignar la función que yo quiero que ejecute el botón. Presión, que es la función que yo acabo de generar. Entonces, si yo ejecuto mi celda de código, aquí me aparece entonces mi interfaz, mi botón, me dice da clic aquí, entonces yo le hago caso, doy clic y me dice el botón fue presionado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la función que nosotros le dimos hacia nuestro botón. Si yo vuelvo a presionar el botón, aparentemente no me está realizando nada. ¿Por qué? Porque en realidad está entrando a esta parte y está ejecutando exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo cada que presione el botón voy a ver exactamente la misma función. ¿Vale? Inténtenlo hacer ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien hasta este punto? ¿Pudieron darle la parte de la función a su botón? Sí, profe, sí funcionó. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Los demás? Oiga, profe, una pregunta. ¿Qué pasó, Pedro? Cuando instalé el Anaconda, habría, bueno, una parte habría una ventana de código. Y yo pensé que íbamos a trabajar con esa, entonces como que la empecé a usar. Y al ponerle Python me abría una página y me decía que no tenía acceso a esa página y que no sabía cómo había llegado hasta ahí. ¿Qué creo que pasó? Ok, muy seguramente entraste a una consola o alguna terminal Sí, dentro de tu instalación. Entonces, simplemente, como no, digamos, no tienes los permisos para edición directamente sobre el lenguaje o para modificarlo, por eso es que te pone los permisos como denegados o no puedes acceder. Entonces, simplemente lo único que hace es que no te deja trabajar sobre esa consola, porque esa terminal que abriste posiblemente era, desconozco cuál hayas abierto, pero puede ser alguna de las configuración directo del lenguaje de programación. Entonces, como no eres parte del equipo, me imagino, de desarrolladores en sí de Python, pues por eso te llega a marcar algún error de que no tienes el permiso suficiente para sobreescribir sobre las carpetas directas del lenguaje de programación. Ah, ya, ok, gracias. No, ¿de qué? Pero siempre esa parte, pues sí es por la parte de que siempre se va a abrir una terminal cada que ejecutamos nosotros Anaconda, y en realidad lo que hace esa terminal es que se direcciona a la versión de Python que nosotros tenemos instalado
dentro de nuestro equipo de cómputo, en este caso con Windows. Sí, estuvo Profe, raro. Sí, adelante, Nicolás. O quien me habló, perdón. al momento de apretar el botón, me manda error. Ok, vamos a ver, compárteme por favor la pantalla para ver qué te está marcando en el error. A ver, ahí va. Ok, bien, parece ser que el error, de hecho, es ahí en la definición de tu función, donde pusimos la parte de presión, pones etiqueta punto, pero en lugar de poner configure, pusiste sin figure. Entonces, en lugar de esa I, después de la C, arriba en tu definición de función, donde pones def, presión, tienes etiqueta punto sin figure, ahí era O, Ah, ok, profe. ¿vale? No, no te Gracias. preocupes. Al contrario, es mejor siempre no quedarse con las dudas, pero ejecútalo, ¿vale? Para ver si solo era eso o teníamos algún otro detalle, ¿vale, Nicolás? Muy Sí, bien, solo era eso, profe. perfecto, muy bien. Oiga, profe, Sí, a mí me marca error y no sé por qué. Según yo, todo está bien escrito. no te preocupes, Oscar, lo revisamos también. Comparte tu pantalla y ahorita vemos qué es lo que nos marca. Va, profe, a ver, aguante. Sí, es este. Sí, pero es este. Me dice esto, chale. Ok, tienes ahí un RD que no está definido, pero vamos a ver en dónde te aparece. Ah, aquí está el error. Ah, ok, sí, Me porque faltó era la E, ¿no? la E, exactamente. Qué menso. Pues Vale, sí, echarle ahí luego. está. Ahí, vela cerrando si quieres todos tus. Ah, oh, Muy gracias, bien. profe. No, Magia. de qué, al contrario. ¿Alguien más? Profesor, yo tengo ¿Qué una pasó, David? duda. Sí, dime. Al ejecutarlo y presionar Ajá. el botón, vuelve a salir el botón cuando dice que el botón fue presionado. ¿No hay una manera de quitar ese botón? De que ya no nos aparezca como tal el botón, porque ya fue, digamos, presionado en este caso. Sí, ya ¿Te cuando te refieres a manda a la eso? otra, a la otra ventana. Ah, ok. No, en este caso, en realidad, de hecho, no estamos abriendo otra ventana. Lo que sucede es que estamos trabajando en la misma ventana. Por eso es que no, digamos, no podemos borrar el botón porque lo tenemos nosotros posicionado en esta parte, ¿vale? Con nuestro button.grid. Entonces, en realidad, como todo lo tenemos dentro de nuestra ventana de Windows, entonces, como ya lo tenemos establecido el botón, es por eso que siempre nos va a aparecer porque en realidad estamos sobre la misma ventana. No es que nos abra otra ventana. De hecho, estamos hablando de la misma etiqueta, en este caso, porque tiene el mismo nombre de nuestra variable, pero lo que estamos haciendo es sustituyendo el valor que tiene. En lugar de poner, por ejemplo, hola, si quieres, para que veamos esta parte, esa acción de tu pregunta, vamos a poner, por ejemplo, ahora adiós y lo ejecuto. Si doy clic, ¿vale? Me aparece exactamente lo que yo coloco, pero ¿por qué? Porque esta etiqueta nada más estoy entrando a la parte de su configuración y en la configuración yo estoy cambiando el texto que le había dado en un inicio, que en este caso el texto era de hola, pero en este caso la posición se mantiene. Yo no modifico en dónde quiero escribir mi valor. Gracias, maestro. No, ¿de qué, David? Al contrario. ¿Vale? ¿Alguien más, Oscar? ¿Alguna pregunta? No, profe, es que tengo mala nariz, por eso ando. Ok, Perdón. no hay cuidado.
Profe, a mí me marca error. Dice que teca no está definida y no sé por qué. Ok, Lucero, no te preocupes. A ver, comparte tu código. Posiblemente no sé si colocaste o te faltó esta parte de el método de importar la librería. Pues según yo lo importé, pero no sé. No te preocupes, a ver, compártelo y ahorita lo vemos. Ah, ok. Eh, lo que pasa es que para poder utilizarlo, la parte de TK Inter, la T es mayúscula y la K es en minúscula. Ah, ya. Entonces, puede que sea eso. A ver, entonces ejecútalo y parece ser que ya te lo dio, ¿no? ¿Sí te Sí, salió tu ventana? sí. Muy bien. Gracias, maestro. No, de que al contrario. Ok. Vamos a hacer una última cosa por el día de hoy, ¿vale? Porque como les mencionaba y relacionado también a la pregunta que nos hizo hace un momento su compañero David, nosotros no estamos cambiando de ventana y estamos sustituyendo nada más el valor de nuestra etiqueta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vuelvo a presionar el botón? ¿Vale? A lo mejor yo sí quiero modificar el valor de mi etiqueta, pero quiero cambiar el dato, ¿no? Que siempre me aparezca la parte, por ejemplo, del valor de adiós. Entonces, nosotros lo que podemos hacer primero, si ustedes lo deciden así, es incorporar, en este caso, un elemento de entrada de dato, ¿vale? Entonces, vamos a generar una entrada de dato aquí dentro de nuestros elementos que nosotros tenemos y vamos a hacerlo aquí después de nuestra etiqueta, si quieren, antes del botón. Y vamos a colocarle, no he utilizado la variable texto, creo que no. ¿Vale? Entonces voy a utilizar aquí una variable, la cual voy a nombrarle como texto. Y voy a utilizar, en este caso, nuestro método de entry. Y con entry nosotros vamos a poder hacer una entrada de datos. Entonces yo aquí voy a generarlo, colocarlo dentro de mi ventana y le voy a decir que tenga un ancho, ¿vale? De 20 puntos, por ejemplo. Como es un nuevo elemento, recuerden, yo tengo que colocarle en qué posición deseo ponerlo. Entonces ahí coloco mi grid. Ahora vamos a colocarlo, y vamos a ponerlo también en la, vamos a ponerlo, a ver, en la columna 1 y en la fila, vamos a ponerlo en la fila 1 también, ¿vale? Vamos a ver en dónde nos aparece. Primero lo voy a generar aquí, ¿ok? Y lo voy a ejecutar para que vean qué es lo que nos hace. Se dan cuenta, aquí al lado de nuestro botón aparece un elemento y yo puedo anexar ahí cualquier texto, ¿vale? Se dan cuenta, yo puedo escribir, me acepta el texto. Entonces, toda función de entry es para que nosotros podamos introducir un valor que nos esté dando el usuario, ¿vale? Entonces, nosotros podemos cambiar también ese tamaño, podemos hacer un poco más grande si es que así lo queremos, ¿vale? Y ahí podemos estar escribiendo. Si se dieron cuenta, si es un poco más grande el espacio o el recuadro en donde queremos introducir nuestros elementos o nuestros valores. Lo puedo hacer también más pequeño y de igual manera yo puedo colocarlo, ¿vale? Puedo seguir escribiendo, no hay ningún problema, simplemente que no voy a alcanzar a visualizar todo dependiendo del tamaño que nosotros le estemos colocando, en este caso, a nuestro elemento. ¿Vale? Entonces, ya tenemos este elemento de texto. Ahora, yo quiero que lo que introduzca el usuario me aparezca en mi etiqueta que habíamos colocado aquí como hola. Es decir, al momento en que yo le dé clic, en lugar de que me aparezca ahí la palabra de adiós, yo quiero que me coloque la frase que coloque aquí el usuario. Entonces, vamos a ver cómo se hace esa situación para obtener el valor de un elemento que está incorporado a, en este caso, un cuadro de texto. Entonces, para hacer esta parte, en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es modificar
nuestra función, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es aquí mismo, voy a cambiar esta función que nosotros teníamos, pero para que ustedes la tengan y recuerden también cómo trabajarla, solamente la voy a comentar para que cuando ustedes estén revisando también la parte de sus notas, les aparezca esa función, si es que así ustedes lo quieren hacer, y aquí vamos a guardarla como una, es más, la vamos a dejar mejor activa, no la voy a comentar, pero vamos a generar una nueva función y le voy a cambiar el nombre. Aquí lo vamos a colocar como presión 1. Y lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, en este caso, voy a colocarle una variable auxiliar. Esta la vamos a guardar, no lo sé, como mensaje. Y esta parte del mensaje vamos a colocar con nuestro texto, que es la variable que hemos generado, vamos a utilizar el método get. Entonces, con el método get nosotros obtenemos el valor de algún elemento. En este caso, lo que vamos a obtener nosotros es precisamente el valor de nuestro texto, en este caso, ¿vale? Es decir, lo que introduce el usuario. Y por lo tanto, si yo quiero que en mi etiqueta se modifique, entonces yo nada más tendría que poner aquí mi etiqueta.configure y la parte del texto que quiero que me despliegue va a ser igual a mi variable de mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá en mi botón, el command, yo le tengo que cambiar, en este caso, por mi función ahora de presión 1, que es la que tiene la información. Entonces, aquí ya tengo mi pantalla, ¿vale? Y yo voy a escribir aquí, por ejemplo, programación básica. Doy clic, me aparece, en este caso, mi elemento, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora vamos a poner, por ejemplo, Iseri, vuelvo a dar clic, me lo vuelve a cambiar, ¿vale? Entonces, ya cada que yo presione, me va a colocar lo que tenga escrito en mi ventana de texto. Y por lo tanto, yo estoy actualizando el valor cada vez que doy clic en mi botón. Si yo no coloco nada, simplemente me lo va a dejar en blanco entonces la etiqueta. ¿Vale? Vamos a regresar a nuestro mensaje original, le pongo un hola, ahí lo tenemos. ¿Vale? No me acuerdo si estaba creo que con mayúscula, entonces lo podemos colocar. Y así nosotros ya hemos cambiado un poco las funciones de nuestro botón. Tenemos la etiqueta, pero le estamos modificando o le estamos cambiando, pero eso se obtiene a partir del método get. Con el método get nosotros obtenemos el valor del elemento que nosotros le estamos indicando. En este caso le estamos indicando que nos dé el valor de nuestra variable de texto, ¿vale? Y la variable de texto es la que tiene la entrada de datos del usuario. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Les marco algún error? ¿Todo bien? Recuerden, lo único que hice fue cambiar también la función. Aquí coloqué presión 1, que es otra función. Yo puedo regresar a mi función de presión, ¿vale? O podemos colocar otro botón, si ustedes quieren, un botón 2, y a ese le colocamos nada más la parte de la función de presión. Si quieren, vamos a hacerlo para que vean que podemos colocarlo. Vamos a colocar aquí botón 2 y vamos a generar aquí con nuestro método de button en nuestra ventana, que es Windows, y vamos a colocar aquí el texto del botón y el texto que le vamos a colocar a este botón va a ser despedida. Ok, vamos a colocarle los mismos elementos si quieren para que sea más sencillo, más rápido. ¿Vale? Pero entonces aquí en lugar de rojo, si quieren vamos a ponerlo azul.
el fondo, nada más para diferenciarlos. Y en lugar de llamar el método de presión 1, vamos a llamar el método de presión. Entonces, si yo ejecuto en este caso, ¿vale? Tengo que tener a mis dos botones, pero ¿qué faltó? ¿Por qué no me apareció? Porque yo no le generé el grid. Yo no le dije dónde quiero que me lo coloque. Entonces tengo que poner botón 2.grid y aquí vamos a ponerlo, column. Vamos a ponerlo en la columna 2 y vamos a colocarlo en la fila 0. ¿Vale? Ahí está. Entonces, si yo presiono mi botón de despedida, me aparece el mensaje de adiós. Doy clic aquí, me lo quita porque yo no tengo ningún mensaje escrito en esta parte, ¿vale? Y así yo puedo tener más funciones, más botones sin ningún problema, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ponerlo, por ejemplo, abajo del botón que ya teníamos para que se pueda observar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Pudieron generar sus dos botones con sus respectivas funciones. ¿Quieren que coloque el código en algún punto en particular para que lo puedan copiar? Yo nada más estoy copiando el final, el segundo botón. El segundo botón. Ok, si no voy a quitar los espacios para tratar de no abarcar tanto en la pantalla y que ustedes lo puedan visualizar completo. ¿Vale? Aunque no me gusta mucho dejarlo todo junto, porque siento que no se observa o no se aprecia a veces cada uno de los elementos, pero a lo mejor en este caso, para que puedan visualizarlo, tal vez sea útil el que no dejemos espacios, ¿vale? Mientras ustedes copian la información. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo, profe, me sale un botón, ahora sí que el segundo botón tomó el lugar del primero Ah, ok. y uno Eso es- desapareció, no sé por qué. puede No, ser ya, por la ya, no. posición. Ah, Checa sí. el grid, que no Ah, tengan el mismo valor, ok. A ver. ¿vale? Ah, Los demás, ¿todo bien? a ver, despídete. Oiga, profe, cuando presiono el de botón de despedida no hace nada. ¿Por qué, profe? Checa que estén bien definidas la parte de tus funciones, la parte de tu command, que sí esté direccionado a la función que corresponde a cada uno de los Ah, elementos.
Los demás, ¿alguien tiene algún error? ¿Todo bien? Si no hay dudas, si no hay algún comentario, o si no les marcan ningún error, vamos a dejar nuestra sesión de hoy hasta este punto. Ya solamente quedan 5 minutos para el término de la misma, ¿vale? El día de mañana tengo anotado que es su examen del segundo parcial. Entonces vamos a dejar un poquito de lado esta parte de las interfaces gráficas. Lo pueden desarrollar ustedes su examen en Collaboratory, ahí no hay ningún problema. Y yo les voy a abrir una parte en Classroom para que suban ustedes su archivo, así como lo hicieron en el primer parcial. Va a ser algo muy semejante. Y si no tienen alguna pregunta, alguna duda, por mi parte sería todo el día de hoy. Estudien para su examen. Nos veríamos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Descansen. Si todavía tienen clase, bueno, mucho éxito en su siguiente clase. Si ya esta fue su última sesión del día de hoy, que tengan una excelente noche. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho y nos vemos.